Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. La lógica. Ciertamente, pues se puede explicar lo que es la lógica clásica y su evolución hasta la lógica simbólica, formal o matemática. Está claro que la lógica matemática comienza a perfilarse con Leibniz en el siglo XVII. A Leibniz le corresponde además el mérito de haber aislado el verdadero armazón del cálculo. Constituir, por tanto, a la lógica como un sistema formal axiomático, y ha sido preciso simbolizar el lenguaje y relegar a un segundo plano el contenido semántico del mismo. Ciertamente, la lógica es la ciencia de los principios, de la inferencia formalmente válida. Una inferencia supone dar un paso, una derivación de una o más premisas a la conclusión. La lógica busca conseguir razonamientos válidos y no hay razonamiento validado con premisas verdaderas y conclusión falsa. Lo esencial en todo razonamiento formalmente válido es la relación de necesidad que se establece entre premisas y conclusión. La lógica, por tanto, podemos decir que es una ciencia formalmente válida. Además, la lógica nace en Grecia y los primeros lógicos son Parménides, Heráclito, Anaxágoras, Sócrates, etc. Platón y Aristóteles siguen la línea de la geometría, de la escuela megaria, y en este sentido pues se sigue la línea de la argumentación cotidiana. En cambio, con Aristóteles se da un desarrollo diferente de la lógica. En el órganon aristotélico se tratan numerosas cuestiones de tipo lógico, en categorías de interpretación, primeros analíticos, segundos analíticos, etc. Podemos decir que los silogismos aristotélicos son enunciados universales, particulares, afirmativos o negativos. Además, Aristóteles desarrolla un sector muy determinado de la lógica, la que se puede denominar lógica de predicados o cuantificacional. Los estoicos, por otra parte, inventaron el cálculo de enunciados o proposiciones. Es evidente que para los estoicos la lógica se basa sobre todo en el significado del lenguaje. A diferencia de Aristóteles, para los estoicos había una diferencia entre el uso y la mención, el lenguaje y el metalenguaje. La escuela megárica fue fundada por Euclides, no el geómetra, un seguidor de Sócrates. Entre sus discípulos se encuentra Epiménides. Los estoicos utilizaban variables de enunciados con números. Crisipo, que era un gran pensador estoico y un gran lógico también, recomendaba que a efectos de claridad el condicional material se expusiera como una conjunción negada. Peirce fue el primero, ya en el siglo XIX, en observar que la lógica estoica es una lógica sentencial. Los autores medievales conocieron, por ejemplo, más a los autores posaristotélicos que al propio Aristóteles. Porfirio, cuya isagogé suscitó en la Edad Media el problema de los universales, Alejandro de Frodisia, también hizo investigaciones sobre lógica. Los comentarios de Boecio a Porfirio, a las categorías, a los analíticos y a los tópicos de Aristóteles, son realmente esenciales para comprender la lógica antigua. Y podemos decir que la mayor parte del trabajo lógico en la Edad Media se inició desde Alberto el Magno y continuó desde esa época en adelante. Pedro Hispano fue, por ejemplo, un gran pensador lógico que escribió sistemas de lógica muy completos y con un elevado grado de formalismo. En cuanto a la escolástica, cabe decir que los escolásticos distinguían entre lógica menor o formal y lógica mayor o material. Ya en el siglo XVII aparece la lógica de Port-Royal, inspirada en el cartesianismo, que hizo intentos para desarrollar la lógica también como un cálculo. Leibniz consideraba que había una característica universalis, una pasigrafía, gramática universal y artificial, en definitiva un álgebra general del lenguaje. En cambio, para Kant, la lógica no es un órgano, sino un canon, criterio y procedimiento para detectar falacias, falsos razonamientos, en definitiva, criterio purificador. La lógica simbólica, en cambio, supone usar un cálculo con métodos formalísticos. Bull, por ejemplo, señala que la lógica se basa fundamentalmente en la matemática, principalmente en el álgebra. En cuanto a la lógica de enunciados,
diríamos, tiene la misma forma que la del álgebra de clases. Hay una intención de construir una teoría de la lógica de juntores, por ejemplo, como un sistema basado en axiomas. Y Frege, por ejemplo, se dedica a la construcción de un formalismo lógico, pues en su obra Ideografía, y pues también otro de los grandes creadores de la lógica, ya sobre hacia principios del siglo XX, es Russell con sus Principia Mathematica, por ejemplo. Realmente la lógica es producto de la acumulación de lenguajes artificiales que se refieren a diferentes niveles del análisis lógico. La lógica de juntores, por ejemplo, se manifiesta como lógica de enunciados sin analizar. Y la proposición podemos pensar que es una oración de la que se niega o afirma algo. En definitiva, toda oración puede ser verdadera o falsa. En lógica de predicados, la oración susceptible de análisis va a ser objeto de, precisamente, de análisis más concretos. En cuanto a las variables proposicionales, pues traducen simbólicamente cualquier proposición. Los operadores o conectivos o conectivas procuran la combinación de los distintos enunciados en lógica. En cuanto a las tablas de verdad, pues por ejemplo, una conjunción verdadera lo es si las dos proposiciones que la integran son verdaderas. Hay disyunción exclusiva y otros tipos de disyunción, otro tipo, y luego, por ejemplo, está el condicional, que será verdadero si no se da el caso de que el antecedente de la proposición sea verdadero y el consecuente falso. Está también el bicondicional, que será verdadero solo cuando sus miembros son verdaderos o falsos. Y, por supuesto, también hay que considerar que la función encomendada a los corchetes y paréntesis consiste en procurar que estén bien dispuestos los elementos de las distintas fórmulas lógicas. En este sentido, cualquier símbolo conector es susceptible de ser dominado por la negación. Un bicondicional, por ejemplo, será siempre dominante, y la conjunción y la disyunción, o el conjuntor y el disyuntor, tienen un poder de dominancia entre ellas indistinto, ya que ambas son dominadas por el condicional. Se puede decir que de cualquier esquema del lenguaje proposicional podemos encontrar su tabla de verdad. Y además, el número de combinaciones para hallar una tabla de verdad varía en función del número de variables en acción. Ciertamente existen distintos teoremas en lógica y el teorema de deducción nos permite pasar de una regla a una ley. En cuanto al teorema de completud, también nos permite pasar de una ley a una regla. Existe el método clásico de derivación directa o demostración directa, y la utilización, por ejemplo, del método de reducción al absurdo es posible si por el método clásico encontramos dificultades en la deducción. En cuanto a la lógica de predicados, cabe decir que también se denomina lógica cuantificacional y se ocupa de la organización interna de las proposiciones. Un predicado puede relacionar más de un objeto. Nombre es toda aquella expresión que se refiere a un individuo. Predicado, en cambio, es toda expresión que hace referencia a propiedades o a relaciones entre individuos. En cuanto a las letras minúsculas, son las letras constantes individuales, y los predicados se simbolizan con letras mayúsculas. El cuantificador universal, por ejemplo, significa todos, y el cuantificador particular significa algunos. En relación con la lógica de predicados de primer orden, aquí se pueden valorar o a cuantificar las variables individuales. En la lógica de predicados de orden superior, pues se requiere, por ejemplo, la cuantificación de predicados individuo o predicados de individuos. Ciertamente, la lógica se puede entender como un sistema formal axiomático, y hay unos límites de los sistemas formales axiomáticos. Un cálculo, podemos decir en lógica que es un sistema de relaciones, por tanto ni siquiera es propiamente un lenguaje en el sentido estricto, aunque en un sentido más laxo sí es un lenguaje. El cálculo en lógica es construido y artificial. Como dice Alfredo de Año, lo esencial de un cálculo es su naturaleza puramente sintáctica, combinatoria, podríamos decir, o añadir. El lenguaje, con estructura de cálculo, pues goza de una artificialidad tanto en el vocabulario como en la sintaxis, y en definitiva se tratará de elegir unos principios que se pueden denominar axiomas. No aceptar, por tanto, más enunciados que los que se infieran de los axiomas por deducción lógica, y estos enunciados se llaman teoremas. Vieta, en el siglo XVI,
pues realizó un intento de dar forma lógica a la matemática. Leibniz, en el siglo XVII, llevó su intento más lejos e intentó formalizar la lógica y la matemática, pero será en el siglo XIX cuando el sistema axiomático conseguirá un desarrollo importantísimo. Podemos decir que Peano, Russell, Hilbert se vinculaban al propósito de fundamentar axiomáticamente la ciencia matemática y la lógica. Una teoría axiomática, por tanto, es aquella que se produce ordenadamente y que va de los axiomas a las reglas según normas de inferencia. El sistema axiomático está compuesto por un vocabulario primitivo, un conjunto de reglas de formación de fórmulas, axiomas como fórmulas primeras del sistema y un conjunto de reglas de inferencia o transformación. El principal o fundamental propósito es la facilidad inicial en la obtención de fórmulas derivadas o teoremas. En este sentido, interesará que el repertorio de axiomas o el repertorio de reglas de inferencia sea variado. El modelo axiomático de lógica proposicional fue propuesto por Whitehead y Russell y se llama Sistema PM 1910-1913. Es verdad que existen límites de los sistemas formales axiomáticos, por ejemplo, el teorema de Gödel. El teorema de Gödel dice que todo sistema formal de una cierta capacidad contiene proposiciones que corresponden a enunciados verdaderos y que son indecidibles o indecibles, podríamos decir. El teorema de reflexibilidad supone la existencia de un sistema formal que no puede reflejarse totalmente en sí mismo. En cambio, el teorema de Kline-Rosser-Curry dice que todo sistema suficientemente capaz que sea sintácticamente saturado es no coherente. En cambio, el teorema de Lovenheim-Skolem sobre la relatividad de los conceptos matemáticos plantea estas cuestiones sobre la verdad de la matemática o de los conceptos que tienen un cariz matemático, una forma matemática. En cuanto al teorema de Henkin, los resultados sobre la categoricidad de los sistemas de axiomas son ciertamente válidos o verdaderos. Por otra parte, Ladrier indica que la estructura misma de la temporalidad excluye la posibilidad de una reflexión total, y esto es algo innegable. Los argumentos que conducen a las paradojas pueden ser métodos de prueba totalmente adecuados. Ladrier dice que el método de Gödel utiliza una proposición paradójica sin conducir a contradicción. Por otra parte, también son definibles las denominadas paradojas sintácticas y se pueden destacar las de Russell y las de Burali-Forti. En cuanto a las paradojas semánticas, pues solo pueden resolverse o disolverse si nos proponemos diferenciar entre lenguaje y metalenguaje. En relación con la paradoja de Epiménides, o paradoja del embustero, dice Ladrier que es esencialmente un enunciado que afirma su propia falsedad. En cuanto a la lógica de predicados de primer orden, se puede decir que es coherente si atendemos a la demostración de Hilbert y Ackermann. Un sistema consistente en lógica supone una totalidad libre a salvo de contradicciones, y un sistema decidible presupone que contamos con un método que decide si en el sistema se puede inferir o deducir una fórmula. En cuanto a la tesis de consistencia, supone la unión del concepto de sintáctico de deducibilidad formal con el concepto semántico de verdad lógica. Dobb señala que un sistema de lógica satisfactorio supone la intervención constante de pensamiento altamente intuitivo e inventor. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.